alumnos de cuarto año B, somos los que hicimos las historias en Instagram, entonces vamos acá a responder algunas preguntas que nos hicieron. Él es Germán Talamoni, médico de familia. El equipo es, yo soy Sofía Talamoni y él es Tomás Bertea. La primera pregunta, ¿qué es embarazo? Bueno, el embarazo es cuando una mujer tiene la capacidad de tener un nuevo bebé. Y el embarazo es desde el principio de ese bebé hasta su expulsión a través del parto. ¿Sí? Se dice que el embarazo comienza con la concepción y termina con el parto. Todo ese periodo es el periodo de embarazo. Muchas gracias. ¿Cuáles son las etapas del embarazo? Bueno, las etapas del embarazo son, hay varias formas de definirlas, pero la principal y la que utilizamos en clínica son tres. Tenemos lo que le llamamos diferentes trimestres. El embarazo tiene una duración de 9 meses y tenemos tres etapas. La primera etapa se llama primer trimestre, después tenemos el segundo trimestre y después tenemos el tercer trimestre. En la primera etapa del primer trimestre, tenemos la etapa de formación, desde la concepción hasta la formación de todos los órganos del bebé. En la segunda etapa tenemos una etapa de nutrición, y en la tercera etapa tenemos la etapa de maduración de los pulmones, o sea, que se está alistando para el nuevo ambiente que va a tener ese bebé. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de una mujer embarazada? Bueno, los síntomas de embarazo son varios, no hay un síntoma de embarazo, pero hay algunos síntomas básicos. El primer síntoma de embarazo es en una mujer fértil, ¿sí? Lo que le llamamos la amenorrea, o sea, lo que no menstrua. Ese es el síntoma principal de embarazo. Después tenemos otros síntomas como es el aumento del tamaño de las glándulas mamarias, la diferencia de la forma de la congestión de las mamas. Después tenemos otros síntomas en el cual la mujer, por ejemplo, que le pasa a algunas, tienen síntomas de lo que le llamamos pica, que es la capacidad de empezar a tener hambre por cosas que antes a lo mejor no le gustaba, o la forma de empezar a comer en forma diferente o más masiva que en otros momentos. Después tenemos otros síntomas de embarazo que podrían ser, por ejemplo, el hecho de tener frecuencia en la cantidad de vómitos, que generalmente es más común en la primera etapa del embarazo. Esto se da mucho por el aumento de la progesterona, que es una de las hormonas que produce la sensación de náuseas, incluso puede hacer vómitos en el embarazo. Después tenemos síntomas en cambio de humor, generalmente mejora el humor durante la etapa del embarazo. Eso tiene que ver con el aumento también de otras hormonas, como por ejemplo el estrógeno, que es otra de las hormonas que aumenta drásticamente con el embarazo. Pero principalmente como síntoma, el síntoma clásico es el de la amenorrea, y después tenemos signos. La diferencia entre síntomas y signos lo voy a aclarar simplemente diciendo lo siguiente. Los síntomas son lo que la mujer siente, ¿sí? Lo que ella puede manifestar. Y los signos son lo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que puede ver el médico? Bueno, se hace un test hormonal, ¿sí? Para determinar
si la mujer está embarazada o no. Se puede hacer a través de lo que se llama un EVA-test. Y al mismo tiempo se puede tener otros síntomas que son signos ecográficos, podemos hacer una ecografía temprana y podemos determinar que efectivamente hay un bebé o que están los signos de que está el bebé en formación. Esos son todos síntomas de embarazo. Síntomas y signos. Otro signo clásico, que es el más conocido, es el aumento del tamaño del útero, que viene desde la parte baja del estómago y va subiendo hacia arriba, y bueno, lo podés incluso palpar. Palpar significa tocar, y de esa manera vas a poder saber fácilmente si está embarazada o no. En síntomas bastante temprano, serían signos bastante temprano, se puede hacer, por ejemplo, un tacto, en donde vas a poder, con una experiencia, vas a ver que el cuello del útero, ¿sí?, va a estar ablandado, y de esa manera vas a poder saber de que efectivamente, en forma temprana, sin otros métodos, como por ejemplo el EVA-test, de que esa mujer posiblemente está embarazada. Pero en términos prácticos para la mujer, lo más importante es que esté un mes, ¿sí?, sin menstruación. En una mujer fértil lo más común es que sea sin menstruación, como un síntoma temprano. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los cuidados necesarios para que la mujer pueda regular el desarrollo del bebé en gestión? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El tema es que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno está por tener un bebé. Hay cosas que le llamamos los controles preconcepcionales. Tenemos que tomar en cuenta la edad de esa mujer, tenemos que tomar en cuenta la nutrición de esa mujer, si la mujer está desnutrida o si la mujer tiene un sobrepeso. Eso va a cambiar drásticamente el tratamiento o el seguimiento que tiene. Normalmente, para que un embarazo esté controlado, se dice que tiene que tener por lo menos 9 controles. Generalmente es una vez por mes. En esos controles se toma el peso, principalmente, se toma la tensión arterial y tenemos que controlar también el desarrollo del mismo a través de diferentes ecografías que se pueden hacer. No es necesario que se hagan tantas ecografías. A diferencia de lo que uno cree, se hace solo 3. Y a nivel preconcepcional, 2 meses antes de quedar embarazada, o sea, si se planea el embarazo y llegan a la consulta, ya se puede estar empezando con algunas vitaminas fundamentales, aparte de ver el tema del peso, algunas vitaminas fundamentales que tendrían que estar 2 meses antes, como por ejemplo el ácido fólico, que es la vitamina B9, y tiene que estar 2 meses antes hasta 3 meses después de que la mujer haya quedado embarazada. O sea, 2 meses antes de la concepción, y en el primer trimestre debería estar tomando ácido fólico para evitar ciertos problemas durante el embarazo. Al mismo tiempo hay que tratar de evitar todo tipo de drogas, eso incluye el cigarrillo, eso incluye el alcohol. Bueno, eso estaría respondiendo a la segunda pregunta también. La siguiente pregunta. ¿La ingesta de qué alimentos hay que evitar y cuáles son los que hay que consumir? Bueno, evitar, como habíamos dicho, todo lo que sea tóxico, pero también incluye especialmente en las mujeres que son más gorditas, digamos, o que tienen un sobrepeso, o que tienen obesidad directamente. Se debería evitar todo lo que es frituras o el consumo excesivo de calorías. Pero principalmente el embarazo es una etapa en donde el bebé necesita diferentes nutrientes esenciales que van a estar aumentados las necesidades, porque va a haber lo que le llamamos un hipermetabolismo, o sea que va a aumentar el metabolismo de la mujer embarazada y va a consumir mucho más ciertos productos, como por ejemplo, ciertos alimentos, como por ejemplo, va a necesitar más hidratos de carbono,
más grasas esenciales, que podemos profundizar más adelante, y podemos incluso, vamos a necesitar más proteínas. Tomando todo eso en cuenta, la persona va a necesitar más aceites esenciales, va a necesitar más carne, y va a necesitar más frutas y verduras. También va a necesitar mucho líquido, nunca hay que olvidarse del líquido en las mujeres embarazadas. Eso le sirve tanto para la producción de leche como para la formación adecuada dentro de la pancita del bebé, o sea, dentro del útero del bebé. Esencialmente, los alimentos más importantes, para mi punto de vista, que tienen que tomar es bien variada todas las comidas, 6 comidas al día en lo posible, no saltearse ninguna, pero al mismo tiempo comer poco por vez. Y eso se debe a lo siguiente. A medida que el embarazo va aumentando el tamaño del bebé dentro de la panza, hay una presión que se va a ejercer sobre los diferentes órganos, entre los que se encuentra el estómago. Y con lo que habíamos dicho o mencionado anteriormente con respecto a que hay una cantidad de vómitos que se va a producir en la primera etapa, entonces es importante consumir lo necesario, pero poquito y muchas veces. ¿Por qué? Porque si no aumenta la probabilidad de vómitos durante el embarazo, que pueden persistir incluso pasado el primer trimestre. Generalmente los vómitos empiezan en el primer trimestre, se regularizan cuando ya la progesterona ya no es tan alta, y vuelve a haber problemas de vómitos en el tercer trimestre debido a la ingesta inadecuada o excesiva, o al consumo de lo que nosotros le llamamos comida colecistoquinética, que son las que movilizan la vesícula, como por ejemplo las grasas. En el tercer trimestre no es bueno que coma demasiado o que se estimule con grasas o con demasiadas proteínas, pero sí lo tiene que hacer en forma adecuada y muchas veces al día. Una de las cosas muy importantes durante el embarazo es el calcio. Traducido a los consumos de calcio sería todo lo que sea lácteos. Los lácteos no deberían faltar nunca en la mujer embarazada. El otro problema que tenemos es el hierro. El hierro hace que el consumo de carne sea aumentado durante este proceso. En las mujeres que les gusta, no todos les gusta este alimento, pero que tienen la posibilidad de comer hígado, es un buen momento. Generalmente lo aceptan y les gusta más, debido a lo que habíamos hablado de pica anteriormente. Un alimento que nunca había consumido y de golpe lo quiere consumir. Entonces, suelen aceptar el hígado, y de los alimentos que debe evitar es principalmente el alcohol, que puede dar un síndrome muy grave, que es el síndrome alcohólico fetal. Tampoco es bueno que consuma debido a diferentes problemas que puede llegar a tener, y dentro de los alimentos que a lo mejor habría que evitar es todos esos alimentos con riesgo de contaminación fecal-oral, que tienen que ver especialmente con el gato. Ese tipo de alimentos o estar con los gatos o tener gatos sería un gran problema por algunas enfermedades parasitorias, como por ejemplo la toxoplasmosis. No sé si le contesté o necesitan algo más concreto.